cuando nuestra fe es puesta a prueba. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? Cuando nuestra fe es puesta a prueba. ¿Hay alguno que ha sentido pruebas de estas últimas semanas? ¿Hay alguno que ha dicho, híjole, tengo que creer más en el Señor? Qué buena oportunidad para confiar en Dios. Nos decía nuestra hermana, cantamos, me gozaré en las batallas. Es re padre cantarlo, pero a la hora de que estamos en la batalla, no hay mucho gozo, ¿verdad? Bueno, póngame atención. La Escritura está llena de ejemplos donde miramos la debilidad del pueblo de Dios frente a sus enemigos. No conozco una Escritura donde Dios nos ponga a nosotros o a sus hijos como más grandes y más fuertes que sus enemigos. Desde Abraham, desde el padre Abraham que fue a rescatar a su sobrino Lot, ¿se acuerda? Con un puñado de sirvientes. No eran soldados, eran criados sirvientes que no estaban impuestos a pelear ni usaban armas. Agarraron lo que pudieron y fueron a rescatar a Lot. Desde un pueblo perseguido por el ejército más poderoso de la tierra en ese entonces, los egipcios, sin ninguna arma, atrapados entre el ejército y el mar. Los 12 espías trayendo el reporte de la tierra prometida. ¿Qué dijeron 10 de ellos? Está llena de gigantes. Y comparados con ellos nos sentimos unas cucarachas. Bueno, esa es la versión mexicana. La de ellos es langostas. Unas langostas, chapulines, para que me entienda. ¿Entiende lo que es un chapulín? Así se sentían. Diríamos ahora una vil cucaracha. El imponente río Jordán. No lo podían pasar y tenían que pasarlo. Inmediatamente después del río, la inexpugnable ciudad amurallada de Jericó. ¿Qué significa esa palabra, pastor? Que no se puede conquistar. Inexpugnable, inconquistable. Las murallas altísimas, fuertes. En fin, hermano, siempre en desventaja. Siempre frente a enemigos más grandes y más poderosos que ellos. Pero eso no debería haber sorprendido para nada a los israelitas, porque Moisés, antes de morir, en el libro de Deuteronomio se los dejó bien claro. ¿Me quieren acompañar a Deuteronomio 9, versículo 1 al 3? Deuteronomio 9, versículo 1 al 3. Y le dice el Señor a través de Moisés a su pueblo: oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Me gustó como dijo, desposeer, o sea, quitarles a la fuerza a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Bueno, exageró, ¿verdad? Pero nada más para que se imaginaran los tipos de murallas que había, como de este alto del techo que tenemos aquí. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, gigantes, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijitos de Anac? Gigantes de 3 metros con 20 centímetros. Entiende pues hoy, dice la Escritura, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. ¿Qué es lo que tenían que entender? ¿Quién iba a vencer por ellos? ¿Quién es el que verdaderamente iba a pelear por ellos? No eran ellos, no era con su fuerza, no era con su poder. Era que el Señor iba
pasar delante de ellos. Se les iba a adelantar y se iba a chamuscar a todos sus enemigos. Más adelante Moisés les vuelve a decir, y ahora quiero que me acompañen al capítulo 11, versículo 22. ¿Trajeron su Biblia? Deuteronomio 11, 22. En el verso 22 dice así: si ustedes cumplen con mucho cuidado todos estos mandamientos que yo les mando cumplir, y si aman al Señor su Dios y van por todos sus caminos y los siguen. Déjame hacer un alto aquí. Hay 3 cosas que hay que hacer. Número 1, obedecer con mucho cuidado todos los mandamientos que el Señor nos manda. Número 2, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y número 3, ir por sus caminos siguiéndolo a Él. Si hacen esas 3 cosas, versículo 23, el Señor por su parte, o sea que hay una parte que hacemos nosotros y otra que hace el Señor. El Señor por su parte arrojará de la presencia de ustedes a todas estas naciones para que despojen a naciones, y dice otra vez, más grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar donde planten su pie será de ustedes, y su territorio se extenderá del desierto hasta el Líbano y del río Éufrates hasta el mar occidental. Termina esta lectura en el 25. Nadie podrá enfrentarse a ustedes, porque el Señor su Dios infundirá miedo y temor de ustedes en toda la tierra que pisen, tal y como Él lo ha dicho. Wow, me encanta cuando vemos este versículo 25 en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, mira cómo dice: nadie les podrá hacer frente, el Señor su Dios infundirá, como Él ha dicho, el espanto y terror de ustedes en toda la tierra que pise su pie. Ahora sí que no me espantes, asústame. El espanto y el terror de ustedes en toda la tierra que pise su pie. O sea que, hermanos, con esta ventaja, ¿quién podría pensar que pudieran ser derrotados? Bueno, hoy quisiera detenerme un poquito en una historia en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Y vamos a aprender de este suceso en la vida del rey Saúl. El rey Saúl, el primer rey de Israel, comenzó su reinado, hermanos, bien humilde, sin ninguna pretensión. Es más, hasta se tuvo que esconder porque no quería ser rey. Lo tuvieron que ir a buscar y encontrar y casi jalar, llevar cargado para recibir el reino, porque se sentía tan poca cosa. Empezó siendo muy obediente al profeta Samuel. Samuel representaba a Dios en ese tiempo. Todo lo que Samuel indicaba, Saúl lo cumplía fielmente. Pero, hermanos, pasó el tiempo y, como decimos, a veces el poder se le sube a las personas. Y empezó a cambiar su corazón. Saúl comenzó a formar su ejército, con el deseo de ser como las demás naciones y tener el mejor ejército que pudieran tener. Pero por supuesto, sin consultar al Señor, solamente por lógica. Bueno, ya soy rey, tenemos una nación, necesitamos un ejército. Así que en sus fuerzas y con su propia sabiduría se lanzó directamente por ese ejército. Pero aunque parecía muy lógico lo que él estaba haciendo, hermano, el que lo había puesto era el Señor. Y bien sabía Saúl que ya desde por sí le habían regado, pues el pueblo rechazó el gobierno de Dios por el gobierno de un hombre. Y lo peor del caso es que él era el que representaba el sublevarse delante del Señor. Así que wow. Así que vamos a 1 de Samuel 13. Y mira el versículo 2 en adelante. Dice: y Saúl escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas.
estaba seleccionando quién podía pelear, quién peleaba bien, y el que no lo hacía lo regresaba a su casa y tuvo un flamante ejército de 3,000 personas. Se queda él con 2,000 y deja a su hijo Jonatán con 1,000. Bueno, Jonatán ya estaba harto de que los filisteos hubieran tomado las entradas de la ciudad donde ellos vivían, y dice que Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, los atacó, los derrotó, y obviamente corrió la noticia por todo Filistea. Y cuando se entera Saúl de lo que hizo su flamante hijo, después de darle una regañada, hace tocar trompeta por todo el país, porque ya sabía que los filisteos no se iban a quedar así y que iba a empezar la guerra. Así que todo Israel, dice el versículo 4, oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, odioso a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en la ciudad de Gilgal. La guarnición estaba por Gabá, pero ellos se fueron a Gilgal porque era la orden que le había dado el profeta Samuel a Saúl. Versículo 5, pongan atención. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Mire nada más qué pequeñísimo ejército. Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, lo que equivaldría a 30,000 tanques de guerra de hoy. 30,000 tanques de guerra, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. ¿Cuántos les dije que eran los flamantes soldados de Saúl? 3,000. ¿Qué iban a hacer 3,000 pelones contra un ejército de aproximadamente 100,000 personas? 30,000 en tanques, 6,000 en caballo, ya son 36,000. Y un titipuchal de soldados rasos como la arena que está a la orilla del mar. Yo estimo que mínimo eran 80,000 a 100,000 soldados enemigos contra 3,000. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, que estaban en desventaja porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, se escondieron en fosos, en hoyos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Era el pánico en su máxima expresión. Entraron en pánico, hermano. Y algunos de los hebreos hasta pasaron el Jordán, de donde Dios los había traído, a la tierra de Gad y de Galaad. No solo se fueron ahí a esconder, sino de plano se exiliaron ellos solitos. Dijeron: por mi vida. Se fueron completamente. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo dice que iban? Temblando. Hubo momentos, hermano, en la historia del pueblo de Dios donde había mucho miedo, había mucho temor, y este era uno de ellos. Se iban a enfrentar contra el ejército más poderoso de la región, los filisteos. Una vez más en la historia, el pueblo de Dios estaba en una clara desventaja. Sin ejército, 3,000 pelones, sin adiestramiento. Lo peor, hermano, sin armas, sin gente suficiente, pero estaban olvidando su arma secreta. ¿Cuál era el arma secreta del pueblo de Dios? El mismo Dios. Ellos contaban con Dios y no se acordaban. Por eso huyeron. Por eso estaban haciéndose pipí en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque no soportaban la presencia de un ejército tan grueso como ellos. Dice el versículo 8: y Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba, se iba. Mira, hermano, esta es la parte difícil de esta historia. Samuel, le había dicho: espérame 7 días, vamos a ofrecer un holocausto al Señor para que el Señor nos dé la victoria.
pero tienes que hacer exactamente como yo. No se te ocurra mover un solo dedo hasta que yo llegue y ofrezcamos un sacrificio a nuestro Dios. Samuel había dado la orden de parte de Dios. Saúl se mantuvo obediente 2, 3, 4, 5 días, pero la presión era demasiada. Al tercer 4 día ya la gente había huido, se había ido a esconder, y los que le habían quedado eran 600 amedrentados, temblando, temblorosos, diciendo: ahora sí, ya nos fue como en feria, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. No había fe en ellos, y Saúl tampoco tenía mucha fe, pero estaba aguantando los 7 días que le había dicho Samuel que iba a llegar. Pobre Saúl, era la presión tan fuerte sobre él, hermano, que cuando de plano el día séptimo ve que no llega Samuel, ya son las 8, las 9 de la mañana, las 10, las 11, y no vemos a Samuel llegando, se le ocurre la tontería del versículo 9. Dice: entonces dijo Saúl, pues tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él mismo, sin autorización, sin tener autoridad para hacer lo que hizo, ofrece el holocausto a Dios. Y lo que más pena me da es lo que dice el versículo 10, que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí, Samuelito venía a encontrarlo. Híjole. Y no le quedó otra más que a Saúl salir a recibirle para saludarle. Hermano, Saúl no resistió la presión. Saúl solo veía al enemigo, pero no veía a su Dios, el Dios de Israel. Todos los temerosos estaban huyendo y él hubiera querido hacer lo mismo, pero no podía porque era el rey. A veces el pastor dice: híjole, ¿y si no voy al culto? Y le dice a su esposa: resulta que eres el pastor. Ay, de veras. Pues el pastor de Israel nada más estaba ahí por puro compromiso, hermano. A cada momento volteaba para ver cuántos soldados le quedaban. ¿Cuántos nos quedan? Ya se fue otro, ya se fue otro, ya se fue otro. Cuéntalos. Ahorita te voy a decir. Se desesperó. ¿Y qué hizo? Religiosamente cumplió el ritual del holocausto, que no le correspondía el ofrecer, y además de que no lo hizo con fe. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que todo lo que no se hace con fe es contado para Dios como un pecado? A Dios lo que más le ofende es que tú te acerques a Él sin fe. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él escucha y que Él premia a los que se acercan a Él. De lo contrario, por favor, ni te acerques. No ofendas a Dios. Y aquí él estaba como buen religioso: tengo que persignarme primero, tomar la hostia para poder salir a la batalla. No, así no era. Primero, él no era el sacerdote, era solo el rey. No le correspondía, pero se desesperó y dijo: pues si no viene Samuel, algo tengo que hacer. Para mí lo más desconcertante es que en ningún momento yo puedo ver a Saúl orar. ¿O usted sí lo mira? Yo he estado leyendo todo primero de Samuel y yo veo que en todo momento nunca dice: y Saúl se puso a orar. En ningún momento lo veo exhortar a su pueblo a confiar en Dios. Nunca los puso a adorar, a orar a Dios. Ok, estaban nerviosos, no llegaba Saúl. Vamos a hacer ayuno y oración 5 días. Vamos a estar buscando el nombre del Señor. A ver, doble su rodilla, yo voy a empezar. En la mañana y en la tarde vamos a hacer un servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a confiar en el Señor. Doblemos nuestras rodillas. Acordémonos de cómo le dimos en la torre a los amalecitas, se me fue los otros, a los moabitas, ¿verdad? También estábamos igual. Ahora enfrentamos un ejército más poderoso, más grande, pero con nosotros está Dios. No, en ningún momento. Él no estaba confiando. Yo te pregunto, ¿qué hubiera sucedido si todos en el ejército de Saúl se humillan delante de su Dios y rostro en tierra claman al Todopoderoso? ¿Te hubieras imaginado lo que hubiera pasado? Sí, durante 6 días Saúl se mantuvo firme y no se movió, pero Dios le dijo 7 días. Y el 7º día avanzaba, Samuel no llegaba,
y lo más tremendo es que justo acaba de desobedecer, de adelantarse, de hacer lo que no tenía que hacer, y en ese momento llega el supervisor, llega Samuel. Y le dice, versículo 11, entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Hasta se la aventó a él. Llegaste muy safe and home. Hasta el último, tú no venías. Ya se acabó el día. No, pero pues tú no venías. Y que los filisteos estaban ya bien armados y bien acampando ahí aquí cerquita, tras Lomita, en Micmas. Y luego dice: me dije. Hay dos expresiones que yo subrayé en mi Biblia. Porque vi. ¿A quién vio? No estaba viendo a Dios. ¿A quién estaba viendo? Al pueblo que desertaba. ¿En quién? ¿Dónde estaba su mirada? No estaba en Dios, estaba en las circunstancias. Porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías en el plazo señalado. Ay, es que me dijeron que en 2 semanas me pagan. Y ya van 1 semana y 6 días y no me han pagado. Confía en Dios. No te muevas en tus emociones. Y luego dice: y los filisteos estaban ya a la puerta. Entonces me dije a mí mismo, ¿no? Mí mismo, ¿verdad? Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Que solamente se implora el favor de Jehová con un holocausto, con una ofrenda? ¿Que no pudo haber orado con todo su pueblo? No hizo nada de eso. Y todavía se las echa, ¿verdad? Se echa sus flores y dice: no, yo me esforcé, pues, era de México, ¿no? Yo me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Me deberías felicitar, Sammy. Samuelito, me deberías felicitar. No, hombre, merezco unas guirnaldas, un aplauso por lo menos. No, le contesta el profeta. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente, neciamente has hecho. Tontamente has hecho. No obedeciste el mandamiento de Jehová, no guardaste su palabra, no obedeciste a tu Dios que Él te había ordenado. No era yo, Samuel, no era yo, Saúl, era Dios a través de mí. Te dije: no hagas nada, espera 7 días. Dios estaba probando tu fe, Saúl. Dios estaba probando tu fe, pero tú no miraste al Altísimo, tú miraste las circunstancias, tú viste y contaste cuánta gente tenías que te iba a ayudar. Como si esos 3,000, aunque fueran 5,000 o 10,000, pudieran liberarlo. ¿Usted cree? Ni doblando los 3,000, 6,000, no, ni así. Entonces, ¿para qué tanto? Y entonces le dice Saúl: es que yo le eché ganas. Yo le eché ganas a Samuel. ¿Qué observamos, hermano? Yo observo que en realidad Saúl no tenía comunión con Dios. No la tenía. Si Samuel se tardaba, bueno, ¿no hubiera sido mejor orar a Dios para que Samuel se apresurara? Pero es que la confianza de Saúl no estaba en Dios, estaba en Samuel. Estaba en la cantidad de hombres que poseía Israel, pero no en Dios. Vamos otra vez al versículo 13, pero ahora quiero que lo veamos en la Reina Valera contemporánea. Dice el versículo 13: pero Samuel le dijo a Saúl: lo que has hecho es una locura, no obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si lo hubieras obedecido, pongan mucha atención a esto, por favor, pongan mucha atención a esto, hermanos amados. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel, para siempre. La hubieras ya hecho. Si te hubieras esperado media hora más y no hubieras hecho lo que no tenías que hacer y hubieras confiado en Dios, Dios en este preciso momento hubiera confirmado tu reino para siempre. Ahora tu reino no durará mucho. El Señor se ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada, o sea, como dice la Reina Valera, conforme a su corazón, y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él
te mandó, no pudiste, flaqueaste, caíste, no esperaste. Wow, hermano, qué tremenda palabra. Enseguida Samuel se levantó, dice el versículo 15, se fue de Gilgal a Gabá, tierra de Benjamín, y luego Saúl contó a la gente. Saúl contó a la gente que estaba con él y vio que eran como 600 hombres. Wow. Yo me pregunto, ¿para qué los contó? Si aun cuando estaban todos era un puñadito comparado al imponente ejército filisteo. Nuevamente Saúl confiando en el hombre, apoyado en el brazo humano, como dice la Escritura, en lugar de apoyarse en el brazo de Jehová, el omnipotente. ¿No dice el Salmo 91:1? Búsquelo usted. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. El que habita al abrigo, el que confía en el abrigo, el que se mete al abrigo. Cuando tú y yo no tenemos nuestra propia relación con Dios, hermano amado, cuando dependemos de otros para que ellos consulten a Dios por nosotros, estamos esperando a los Samueles. Pastor, ¿qué hago? Bueno, déjame orar. ¿Ya oraste tú? No, pues estoy esperando hasta que ore usted me diga. No es así. Nos pasa lo que sucedía en Israel. Voy a repetir esto. Cuando tú y yo no tenemos nuestra propia relación con Dios, sino que dependemos de otros para que ellos consulten a Dios por nosotros, nos pasa lo que le pasó a Israel. Mira, ve el versículo 19, mira lo que dice. Resulta que en todo el territorio israelita no había herreros, porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espadas y lanzas. Wow. Voy a repetir el versículo 19. Resulta que en todo el territorio israelita no había herreros, porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espadas o lanzas. Por esa razón, todos los israelitas tenían que ir con el enemigo, con los filisteos, para afilar las rejas de sus arados, su azadón, su hacha y su hoz. El precio era alto, les cobraban después todo. Pues las rejas de arado y los azadones pagaban casi 8 gramos de plata. Es lo que es un tim o pin, como dice la otra versión. Y 3 gramos más para afilar las hachas y por componer las aguijadas, o sea, las hoces. Por eso, el día de la batalla, ninguno de los que estaban con Saúl y Jonatán llevaban espadas ni lanzas. Solamente Saúl y Jonatán las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas, ya a la entradita de la ciudad. ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando no tienes tus propios recursos en Dios? Hermanos, era el colmo. 50 años dependiendo de sus enemigos para afilar sus herramientas. 50. No tenían sus propios herreros, no hacían sus propias espadas. Por eso, hermanos, en esta iglesia estamos insistiendo cada día, cada año, en que cada uno de nosotros se conecte con Dios, sea lleno del Espíritu Santo, porque el día de la batalla vas a necesitar tus propias armas. No va a estar ahí la pastora que te ayude. Y además, tus armas tienen que estar bien filosas, porque a veces sí tenemos armas, pero ya no tienen filo, ya no cortan nada. Ya no destruye ninguna principado ni potestad ni nada. El diablo se ríe. Oramos, pero con unas oracioncitas de kindergarten. No, pues así no. Así no, mi hermano. Así no. Gracias a Dios que no todos eran como Saúl, sino que había otro espíritu también en el ejército de Dios. Y ese es Jonatán. El capítulo 14 comienza diciendo: entonces Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas, o sea, su paje de armas o escudero: ven, vamos a pasar al otro lado, a la guarnición de los filisteos. Pero de esto nada le dijo a su papá. ¿Para qué le dice si es un incrédulo temeroso, verdad? Dice, pero de esto nada le dijo a su padre, que se encontraba bajo un granado
bajo un árbol de granadas en Migrón, en el extremo de Gabá, acompañado de sus fabulosos y flamantes 600 hombres, para que lo protegieran, ¿verdad? Para que juntos pelearan y ganaran al ejército de 100,000, ¿no? Dice que el efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabob, hijo de Fines, el hijo de Elí, sacerdote del Señor. Nadie en el pueblo sabía que Jonatán se había ido, nadie. Pero dice el versículo 6, entonces Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude. Y mira esta frase: porque para Él, para mi Dios, no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con poquitos hombres. Ay, él sí sabía, hermano. Saúl no sabía, pero Jonatán sí sabía que a Dios no le importaba tu gran y flamante ejército. Él podía vencer con muchos o con pocos. Y normalmente, ¿sabes con cuántos vencía Dios? Con pocos. ¿O se te hacen muchos 12 flamantes discípulos para nuestro Señor Jesucristo? Cuando había tenido multitudes, alimentó a 4,000 más las mujeres y los niños, 5,000 más las mujeres y los niños. Todo esa tiripuchal de personas, aproximadamente de 12,000 a 15,000 personas seguían a Jesús. Cualquiera ha dicho: wow, qué congregación. Él solo usó y separó a 12 y uno de ellos le salió traidor, así que se quedó con 11 flamantes apóstoles. El Señor no le es difícil vencer al enemigo con muchos o con pocos. Amén. Entonces el escudero le respondió: yo quisiera tener esos escuderos. Fíjate la fe de este escudero. Haz todo lo que tienes pensado hacer, adelante, que estoy contigo y te apoyo en todo. Cuando encuentres un hermano o una hermana así que te diga que esté así contigo, no lo sueltes, hermano. Dale gracias a Dios. Tú deberías ser, yo debería ser uno de los que dice: vamos, sí podemos, tú y yo, órale. Aquí estoy contigo, no me echo para atrás. Y Jonatán le dijo: acerquémonos para que nos vean esos hombres, los filisteos. Si al vernos nos dicen que los esperemos aquí, entonces nos quedaremos y no subiremos. Pero si nos dicen que vayamos a ellos donde ellos están, vayamos. Esa será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos. Órale. Entonces salieron entonces de su escondite para que los vieran los filisteos que estaban en la guarnición. Una guarnición era un lugar donde se ponían en alto para estar pendientes y no dejar pasar a nadie. Así que los filisteos, al verlos, dijeron: miren, miren, los hebreos ya están saliendo de las cuevas. Bien que sabían dónde estaban escondidos. ¿Tú crees que te puedes esconder del enemigo? Ay, me voy al hoyo, me voy a la cisterna, me voy a la cueva, aquí no me va a encontrar. Por favor. Por favor. Bien que sabían dónde estaban los hebreos escondidos. Mira, ya están abriendo, dice el otro. Mira, mano, ya están saliendo de la cueva donde estaban escondidos. Y desde la guarnición les gritaron: vengan acá con nosotros, queremos decirles una cosita. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: sale, ven, sígueme, que el Señor ya los puso en nuestras manos, pan comido. ¿Quién los puso en sus manos? ¿Quién iba a pelear enfrente de Jonatán y su flamante escudero? El Señor. Y subió Jonatán, me encanta esta expresión, trepando con manos y pies. Porque era una colina, era una colina escarpada. Con manos y pies, seguido por su escudero. Yo no sé cómo le hizo, con qué peleó, y empezó a luchar contra los filisteos. A los que caían delante de él, su escudero los remataba. Así le hacemos mi esposa y yo con las cucarachas o las moscas. Órale, yo estoy más alto, aviento ¿cómo se llama? El matamoscas, cae la mosca de mi esposa, rápido. Órale, ese es el escudero. Entonces entraba ahí Jonatán, y al que se le iba a parar, el escudero los remataba. Órale. Y en un ratito, dice, en esa primera lucha mataron como a 20 hombres en un espacio pequeñísimo, reducido. Se echaron a 20 filisteos incircuncisos. Versículo 15, póngame atención en este versículo. Entonces el pánico
se apoderó de todo el campamento filisteo y en toda la guarnición. Uy. Y cuando lo supieron los espías, porque habían mandado 3 espías por diferentes lados, también se llenaron de miedo. Y el pánico aumentó. ¿Sabes por qué? Porque hubo un temblor de tierra. Yo subrayé ahí, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué hubo? Hubo un temblor de tierra. ¿Qué significa? Que Dios estaba en la jugada y les echó una gran ayudadita. Hermano, ¿qué le había prometido el Señor a los hijos de Israel si obedecían? ¿Se acuerdan de Deuteronomio 11:25? Nadie les podrá hacer frente, el Señor su Dios infundirá, como Él ha dicho, el espanto y el terror de ustedes en toda la tierra que pise su pie. Y aquí se estaba cumpliendo la palabra que siglos antes Moisés les había dado, diciéndoles: Dios va a poner miedo y terror. Y para colmo, les mueve el tapete. Les manda un terremoto. Y ustedes saben, hermanos, que cuando se nos mueve el piso, hasta el más valiente se estremece. ¿Sí o no? Mira, antier estaba hablando con mi papá. Yo no sé cómo salió el tema del mentado terremoto de 85 en la Ciudad de México, que estuvo espeluznante. Pues mi papá iba en la pecera. Él siempre va muy tempranito al trabajo. Es de los que llega primero o segundo, pero él llega antes de que llegue el velador. Y va bien rasuradito, bien bañadito y bien vestidito a su trabajo. Y ahí iba fielmente como todos los días y se empieza a mover la tierra. Y el microbús, así el grandote, empieza a moverse, ¿verdad? Y todos empiezan a correr y se bajan ahí, se iban cayendo. Mi papá dice: no me bajo, aquí me quedo, yo aquí me quedo. Pero se empezó a hacer muy feo y le empezaron a gritar: Señor, bájese, que se puede voltear el camión. Exagerados, ¿verdad? Se puede voltear. Entonces mi papá dijo: pues sí, creo que sí se podía voltear. Y ya se iba a bajar cuando ve enfrente de él, así, haz de cuenta, de aquí a la pared esta, una nube de polvo, dice él. Dice: ya se está quemando algo. Total, se baja y empieza a caminar unos 20 pasos y se da cuenta cuando se empieza a disipar que no es humo. Se acababa de caer un edificio, cuán largo era, y ya saben qué pasa cuando se cae un edificio. Ya hasta había una persona que se había subido a lo que quedó del edificio buscando sobrevivientes. Entonces, cuando ya vio eso mi papá, entonces sí se le arrugaron los calcetines. Dijo: oh, wow, yo trabajo en un edificio de 8 pisos, ¿estará todavía en pie? Le faltaba muchísimo. El del microbús dijo: yo ya no sigo, bájense porque yo ya no voy para ningún lado. De aquí me regreso, bájense que ya no voy para ningún lado. Y ahí va mi papá para afuera y dijo: no, me falta un montón. Y empezó a caminar, la gente corría, gritaba. Los otros buses, las peceras no le hacían parada hasta que finalmente llega uno, le hace la parada y dice: ¿usted va para adelante? Sí, voy para adelante. Pues súbase, órale, vamos para allá. Y ahí va él diciendo: ¿qué voy a encontrar? Y finalmente encuentra el edificio y dice: no le pasó nada aparentemente. Llega y estaba el otro que le ganaba, eran 2 los que llegaban temprano. Y le dice: yo entré, pero cuando empieza el temblor, dice, tronaba el edificio tan espantosamente y con un ruido que no pude aguantar y salí corriendo a la calle. Dice: wow. A los minutos llegaba Protección Civil a revisar el edificio, lo saca a todos y empieza a revisar piso por piso por piso. Y ahí es donde se da cuenta mi papá: ¿y qué pasó con la casa? No había celulares en ese entonces. Buscó un primer teléfono, gracias a Dios no había luz, pero había líneas telefónicas. Le habla a mi madre, nosotros estábamos todavía asustados, ¿verdad? Yo sí me fui a la universidad, mis hermanas de plano no quisieron salir a ningún lado. Yo dije: bueno, aquí se sintió no tan fuerte, porque ya en mi casa no se sienten los temblores, y cuando se sienten es porque es algo muy fuerte. Así que estábamos pensando: ¿qué voy a hacer? Llego a la universidad y lo primero que encuentro es una pared caída. Y dije: sí estuvo duro, mejor no me meto. ¿Dónde voy? Quedaba cerca la oficina de mi pastor. Me voy al changarro de mi pastor y me voy a la oficina del pastor. Entro y los encuentro a todos los empleados en un rincón viendo una televisioncita chiquita que había en ese lugar. Voltea uno y me ve y me dice: ven. Y voy corriendo y me acerco, todas las narices ahí estamos, y de repente empiezan a pasar. Estaba Jacobo Saludowski, que estaba transmitiendo su noticiero
temprano y le tocó ahí, tuvieron que salir corriendo. Ya estaba ahí en vivo con el camarógrafo y no, unas escenas que estábamos espantados. Dije, wow, no puede ser, no puede ser. Iban caminando, edificios caídos, gente muerta, wow, este estuvo tremendo. Fue un caos. Cuando tiembla la tierra, hasta el más pintado se espanta, hermano. Pero qué tremendo. Vamos a seguir leyendo, hermano. Vamos a seguir leyendo, por favor. En el versículo 16 dice: desde Gabá de Benjamín, los centinelas de Saúl estaba en otra ciudad, vieron desde allá cómo la multitud de filisteos corría desconcertada de un lado para otro, en completo desorden. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él: a ver, pasen revista, ¿quién de nosotros se fue? ¿Quién falta? Y al pasar revista empezaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 598. Faltan 2. Se dieron cuenta de que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le dijo a Ahías: trae el arca de Dios. En ese entonces el arca de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, hermanos, el desorden que había en el campamento de los filisteos iba en aumento. Entonces Saúl le dice al sacerdote: espera, no la traigas. Vamos a ver qué pasó. Y Saúl reunió al pueblo que estaba con él y fueron al campo de batalla. Y ahí se quedaron perplejos, vieron que los filisteos estaban tan confundidos que unos a otros se estaban atacando con sus propias espadas. Además, dice la escritura que los hebreos que desde hacía mucho tiempo habían vivido entre los filisteos, había algunos que se habían pasado al campo del enemigo, ya vivían con ellos de la manita, y que luchaban en su ejército, se pusieron a favor de los israelitas y se pasaron al bando de Saúl y de Jonatán. Necesitaban algo así, ¿verdad? 22. Lo mismo pasó con todos los miedosos, con todos los israelitas que estaban escondidos en los montes de Efraín. Cuando supieron que los filisteos huían, ahora sí, también bajaron a perseguirlos muy machos, ¿no? ¿Qué traes, no? Hasta yo, ¿no? Hasta yo me emociono, ¿no? Si ya van corriendo, pues hagamos como que los vamos correteando, ¿no? Hermano, qué tremendo. Termina el 23 diciendo: la batalla llegó hasta Bet-Aven y así salvó el Señor al pueblo de Israel. Así nada más, ansina nada más. Hermano, la historia continúa con más desaciertos de Saúl, pero yo me doy cuenta que Saúl olvidó por completo los testimonios del Señor. Cuando los cobardes corrían a esconderse, Saúl no recordó a Gedeón. Cuando Dios le depuró el pequeño ejército que tenía, ¿qué hizo Dios con Gedeón? Mandó a los cobardes a regresarse a su casa. 10,000 pelones se regresaron. Saúl no lo sabía, o a lo mejor no lo había leído, o no lo tenía presente porque no estudiaba la palabra de Dios. Y así le pasa a muchos cristianos, que ya se te olvidó que leíste esto y aquello, que ya se te olvidó que te han predicado 20 veces este sermón, este mensaje, ya se te pasó. Pero hace 6 meses que no agarras la Biblia para nada. Llevamos 1 año pidiéndote que ores la palabra, pero no tienes tiempo. Debemos leer la escritura, hermano, memorizarla, aplicarla a nuestra situación diaria. Saúl debía haber sabido que a Dios le gusta usar a pocos. No se hubiera espantado cuando la bola de miedosos se fueron y lo dejaron. De 3,000, 2,400 huyeron. Él hubiera dicho: qué bueno, ya estamos aquí los meros chipocludos. No necesitamos gente pusilánime, necesitamos gente que crea y confía en Dios. No, se espantó, hermano. Para vencer a muchos, Dios escoge a poquitos. ¿Por qué? Para que Dios se lleve todo el crédito, toda la gloria, y que el pueblo aprenda a solo y solo confiar en Él.
solo apoyarse en su santo brazo, como dice la Escritura. Hoy leímos y oramos antes de empezar y algunos llegan tarde y se pierden la oración. Salmo 20, versículo 7, algunos no llegaron al 7, pero se lo voy a leer. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Como que me dice que el que puso este salmo, no sé si fue David, le contaron lo que pasó con Saúl y los filisteos. Decía que estaba lleno de ejército de carros y de jinetes en caballo. Por eso escribió el salmista: unos, los filisteos, confían en sus carros y en sus jinetes y caballos. Nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Se perdió un buen momento para decir amén. Píquele las costillas a su hermano y diga: dígame. A ver, acompáñeme, Isaías 31:1. Busque su Biblia, no lo voy a poner aquí en la pantalla. Isaías 31:1. Isaías 31, versículo 1. Está fácil de aprenderse esa cita. Hermano, ¿dónde está Isaías? Bueno, ¿llevas 1 año, 2 años, 5 años, 20 años y no te has aprendido el orden de los libros? Es vergonzoso, hermano, sí es vergonzoso, se lo digo en buena onda, no es broma. Sí me preocupa, me preocupa. Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, probablemente difiere de la tuya, pero dice algo parecido a esto. Ay sin H es un ay de ay nanita. Ay nanita de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy guapos y muy fuertes. Pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová el Señor. No lo miran, no lo buscan, no confían en Él. Por eso dice la Biblia, el profeta dice: ay de aquellos, pobrecitos aquellos. La pregunta de hoy: ¿en quién te vas a apoyar el día de hoy? Hermano amado, ponme atención, no te distraigas con la misma lectura de la Biblia. Hay tiempos para leer, ahora ponme atención. Los últimos minutos de la fe, los últimos instantes de la espera son cruciales. Es cuando más tentados nos vemos a desesperarnos y a actuar sin el permiso de Dios. Es que ya no me queda más que 5 centavos, pastor. Ya no me queda nada, estoy desesperado. ¿Qué voy a hacer? Hermano, yo me acuerdo que en algún momento sí he pasado por momentos de prueba y de escasez. Al año más o menos de estar casado con Vicky me invitaron a dar una clase, una enseñanza en un congreso de música cristiana, no digo el nombre. Y pues obviamente nos prometieron darnos una ofrenda. No teníamos en ese momento dinero más que lo único suficiente para el pasaje de ida y vuelta, pero decía mi esposa: vamos, en el nombre del Señor, pues con la ofrendita regresamos tranquilos, ¿no? Sabíamos que se recogía muchas entradas ahí y que pues bueno, con lo que nos dieran iba a ser más que suficiente. Pues termina el congreso, nos empezamos a despedir y nadie se nos acerca. Nadie, pero nadie, ¿no? Y nos quedamos volteando a ver y ni modo de ir a pedirles, ¿verdad? Porque ya en ese entonces sabíamos que no teníamos que ser limosneros, que no éramos asalariados, sino que éramos siervos de Dios. Y si a Dios no le había placido que nos dieran ofrenda, era su bronca y la nuestra, de nadie más, de nadie más. Así que me traje el chicle y le dije: ¿todavía tienes los boletos de regreso? Sí, no los pierdas. Nos venimos, hermano, con 30 mugrosos pesos de ese entonces. Nada, 30 pesos, no dólares, pesos. Pues era sábado cuando llegamos. Al día siguiente me tocaba ir a ministrar a una de las congregaciones que se había fragmentado de nuestra iglesia, porque habíamos dividido toda la congregación, y me tocaba ministrar en una casa bastante lejos, y pues siempre tomábamos el camión y estábamos ahí 15 minutos, sabíamos cuánto iba a tardar el camión, así que estábamos desde media hora antes,
para llegar a tiempo. Pues allí estuvimos y no pasaba el camión. Total, faltaban 10 minutos, 9 minutos, 8 minutos, y yo viendo el reloj diciendo, no, ¿y ahora cómo le vamos a llegar tarde? No podemos llegar tarde. Y veo venir un taxi y extiendo la mano. Cuando extiendo la mano, mi esposa me voltea a ver como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y yo nada más me tragué el chicle otra vez y no le dije nada, pero con los ojos me deshacía. Me acerco y me dice, ¿cuánto me cobra para ir allá a la herradura? 30. Justo lo que traigo, súbase. Y ahí vamos. Mi esposa estaba realmente molesta, estaba bien seria, bien enojada la Vicky. Sí, pues con justa razón. ¿Cómo se me ocurre agarrar un taxi con lo último que tenemos? Pero yo dije, tengo que llegar temprano, Dios es primero y a ver cómo le hago. A ver, y ahí va pensando, como Saúl, ¿cómo lo resuelvo? Le voy a pedir un préstamo a la hermanita fulana que me preste unos 500 pesos, 1000 pesos, luego se lo pago. A ver, ahorita lo resuelvo. Al fin que creo que sí tienen lana ahí los hermanos, así que yo les pido, a ver qué hago. No importa. No me dirigió la palabra en todo el camino, Vicky. Llegamos, ministré, toqué la alabanza, estuvimos en la predicación, todo bien bonito. Y ya empieza la convivencia, ¿verdad? Y yo ya me llené de valor para ir a pedirle prestado a la hermana. Cuando me gana la hermanita y desde el segundo piso de su casa me dice, ven, sube las escaleras, tengo algo para ti. Y dije, órale. Y empecé a subir las escaleras y antes de que yo pudiera decir algo, saca un sobre y me dice, perdóname, Gustavo, perdóname, pero mi hijo, fulano de tal, no digo nombres, desde hace un chorro te mandó una ofrenda, te mandó un diezmo y aquí está. El hijito trabajaba en la embajada de los Estados Unidos en México y desde hace un montón le había puesto el Señor enviarme un dinero, pero le dijo que era un diezmo. Entonces yo me saqué de onda, dije, ¿diezmo? Yo no soy pastor. Pero bueno, me quedé así. Lo recibí, no aguanté la curiosidad, entonces hice como que me fui al baño, me meto en el baño, abro el sobre y saco y veo por primera vez en mi vida un billete de $100. Hasta lo vi así a contraluz, dije, así son los billetes de $100. En ese entonces la conversión estaba tan buena que era un lanal. Pero volteo otra vez al sobre y veo otro billete de $100. Y vuelvo a volver al sobre y otro billete de $100. $300. Yo estaba así, ¡wow! ¿Qué es esto? Y yo que le iba a pedir 500 pesos. Y entonces bajé todo con ¿qué cara tendría que no pude evitarlo? Me ve mi esposa y dice, ¿qué pasó? ¿Qué traes? ¿Qué pasó? Le digo, no lo vas a creer. ¿Qué? Y le empiezo a contar y le enseño. Se pone a llorar. Nos pusimos a llorar. Eso nos duró para 2 meses y medio. No para la semana. Para 2 meses y medio o más. Porque Dios fue muy fiel. Ahora, escúcheme esto. Pasan los años. Se me olvida todo esto. Dios me llama a los Estados Unidos a poner la escuela de música. Ni siquiera estaba en mi mente pensar que me iban a llamar a ser un pastor, para nada. De repente me llaman a los pocos años, me llaman como pastor y aquí estoy. Y una vez estaba yo triste porque algo me había faltado, no me alcanzaba, y el Espíritu Santo me recuerda y me dice, ¿te acuerdas cuando me preferiste a mí y te quedaste en cero? ¿Qué te di? Y le dije, $300. Y dice, no, te di un diezmo en dólares porque te estaba avisando que un día ibas a estar en los Estados Unidos viviendo de mis diezmos en dólares. Brother, te lo cuento así, pero cuando se te abre el cerebro, te cae el 20, o más bien ahorita te cae el coin, ¿verdad?
te cae el quarter, porque estoy aquí en Estados Unidos. Dije, no era casualidad. Ahora entendí por qué su hijo le dijo, dele este diezmo a Gustavo. ¿Y por qué no me lo puso en pesos? Me lo dio en dólares. ¿Me estás captando, hermano? ¿Sí? Terminamos. Con razón la palabra dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Samuel le dijo a Saúl que Dios ya se había preparado un nuevo rey conforme a su corazón. Solo termino con esto. El rey David también vivió momentos de muchísima presión, al igual que Saúl. Pero a diferencia de Saúl, David conocía a su Dios. No era el Dios de Samuel, era su Dios. Porque si te acuerdas, si has leído, cuando Saúl se le da una segunda oportunidad, un second chance, ¿verdad? Y otra vez la riega y desobedece y viene con las ovejitas de los amalecitas, ¿verdad? Y le dice, ¿no te dije que mataras a todos y que no había botín? Ay, pero es que el pueblo agarró estas ovejitas para ir a ofrecerle holocausto al Señor tu Dios, Samuel. Pues ya entendí. No era Dios no era Dios de Saúl, era el Dios de Samuel. Hermano, ¿tú estás viviendo del Dios de tu pastor, de tu pastora, de tu líder, de tu compañero o aún de tu esposa? ¿Es el Dios de tu esposa o es tu Dios? David era su Dios. En segundo lugar, David sabía perfectamente dónde estaba su fortaleza, su verdadera fuerza. ¿Creen que se le olvidó que con una honda y una piedra mató al guerrero más impresionante que había en ese lugar? Que cuando el guerrero lo vio con palos y piedras, se echó a carcajear y dijo, no puede ser, me está súper ofendiendo, solamente por eso te voy a despedazar y voy a dar tu carne a las aves, porque ¿cómo se te ocurre venir a mí como si fuera un perro con palos y piedras? Por lo menos hubieras tenido una buena espada, pero ni siquiera eso. David no le importó. Mira, tú vienes con espada y jabalina, le dice él, pero yo vengo en el nombre de Jehová, y ahí te va, y ¡pum! Con una sola piedra lo mató, y no se conformó con eso, agarró la espada, le cortó la cabeza y ¡wow! Desde entonces David sabía que Dios era el que peleaba por él. Vamos rápidamente a 1 Samuel 36 al 8 y con este pasaje vamos a concluir. 1 Samuel 30, versículo 6. Dice así: dice en la versión tradicional, 1 Samuel. Dice la historia que mientras David y su ejército fueron a pelear con los filisteos, precisamente en contra del pueblo de Dios, usted después lee la historia, obviamente el rey dijo, no, se me puede voltear a la hora de la hora y mejor que se vaya. Le dijeron los consejeros al rey filisteo. Regresan y sorpresa, en lo que se iban, llegaron los enemigos y se llevaron todo lo que tenían, incluyendo a su esposa y a sus hijos. Dice aquí el verso 4: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Se puede llorar hasta que se te falten las fuerzas para llorar? Pues créalo o no, así pasó. Guerreros entrenados en la guerra, cuando vieron que se habían llevado a sus hijos y a sus esposas y todo el dinero, comenzaron a gritar y a llorar con todas sus fuerzas. Dice el 5: las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, también eran cautivas. Y versículo 6: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Estaba peor, hermano. La presión de Saúl era un montón, pero la de David era el doble.
lo iban a matar. El pueblo estaba diciendo: tú tienes la culpa, David, te vamos a matar. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Número 1, David sabía quién era su fortaleza. Número 2, y dijo David al sacerdocio Abiatar de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David sabía cómo consultar a Jehová. Versículo 8. Y David consultó a Jehová con el efod, diciendo: Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Él no se aventó como el borras: órale, vamos por ellos. No. Primero le pedimos permiso y dirección al Señor. Señor, humildemente te pregunto, ¿quieres que yo me levante? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hermano, cuando el Señor me dio el rol de cantos para hoy, yo me di cuenta de que el Espíritu Santo nos quería animar a confiar en Dios, aunque nos encontremos en circunstancias muy difíciles. Como dice el canto: a pesar de la lluvia y la tempestad, a pesar de la duda. ¿Alguna vez has dudado? Yo sí. A pesar de la necesidad, como dijeron los espías que fueron a la tierra prometida: si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó Jehová, hoy su mano nos va a guiar. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. Qué padre es ser niño e ir y agarrarle los brazos a papá. Aunque esté flaquito, nosotros lo vemos como un supergigante, ¿no? Y nada más le pone así, pone duro el conejo y nos apantallamos. Órale, mira, mi papá es Superman. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. Luego cantamos: hay uno más entre las llamas. Ahí estaban los 3 compañeros de Daniel confiando en Dios hasta el último momento. Y hermano, quedaron grabadas en la palabra de Dios y en nuestros corazones la respuesta de estos 3 hombres al rey Nabucodonosor. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El resultado ya lo conoces. Termino con estas palabras de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor, cuando los vio salir del horno, dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel. Daniel no estaba en el foso del horno, pero Sadrach, Mesach y Abednego dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto. No lo dijo cualquier pelafustán. El mismo rey que había ordenado que todos se peinaran de raya en medio fue que reconoció: bendito sea el Dios de estos 3, que prefirieron morir a inclinarse a otro Dios, que fueron fieles porque confiaron. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie rápidamente y declara conmigo: Señor, yo confío en ti. Señor, a lo mejor no hay nada en mi despensa en este momento, pero yo confío en ti. A lo mejor solo me quedan 30 pesos, pero yo los voy a invertir en tu reino, Señor. Yo voy a dar como la viuda lo último que me falta, porque yo confío en ti y no confío en mi trabajo, no confío en la prestación, no confío en nadie más, ni en la herencia, ni en alguien que me va a dar prestado. Yo confío en ti, Señor. Tu palabra dice: y prestarás y no pedirás prestado, y serás cabeza y no cola.
y serás bendito entre las naciones. Pero si obedeces, si confías, si amas al Señor tu Dios, si obedeces sus mandamientos, Padre, tú no nos vas a dejar. ¡Oh Dios! Grita conmigo este canto. Dile: mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca cansará la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca fallará la palabra de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Nunca fallará la palabra que mi Padre, el Dios de Israel. Declaro que mi confianza está en ti, Señor. Sé que nunca fallará la palabra que mi Padre nos dejó. Aquí está tu palabra que nos dejaste, papá. Gracias, Señor, por haberla escrito en un libro y poderla recordar hoy y aprender de ella, Señor. ¿Cuántos se comprometen a amar la palabra de Dios? A pesar de la lluvia. Levanta tus manos al cielo y dile: no me interesa el problema por el que estoy pasando. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Él conoce mi presente y mi futuro. Él sabía que yo un día iba a recibir diezmos en dólares en Estados Unidos. Él no es un Dios desinformado. Si Él te trajo a uno de los lugares más caros de Estados Unidos, no creas que no sabe cuánto cuesta la renta. No te creas que Él no sabe cuánto sale la luz, el gas, el drenaje, el agua. Él sabe cuánto cuesta la comida, la gasolina, la ropa. Él te ama. Cuando tu fe sea probada, que salga victoriosa como el fuego purificado. ¿Cómo se purifica el fuego? En el horno, en la lumbre. Cuando pases por el fuego, hay uno más entre las llamas. Yo no sé si ahorita hay alguien que siente que ya no hay camino, que llegó a tope, que está desesperado. Si para ti esta palabra, abrázala, abrázala. Si lo hizo en el pasado, ¿cómo no lo va a hacer hoy? ¿Puedes decir amén? Si tú lo hiciste en el pasado, yo creo que lo haces hoy y lo vas a hacer mañana, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Pon tu mano en tu corazón y di: Señor, yo creo en ti. Los clientes van a llegar. El trabajo no escaseará. Nunca me faltará qué comer, qué vestir y dónde cubrir mi cabeza. Gracias, Padre Santo. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Señor. Cuántos testimonios hay en tu palabra, Padre. Te alabamos, Señor. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano.